bienvenida a la casa de Dios. Yo voy a invitar que puedas ponerte de pie. Vamos a dar inicio a este momento de oración, de adoración. Allí donde estás, yo voy a invitar que puedas cerrar tus ojos, preparar tu corazón. Vamos a adorarle al Señor. Tu presencia es como un río. Ven y llénanos, Señor. Tu presencia es como un río. Ven y llénanos. Si estás tal vez recién prendiendo el celular, estás mirando allí las redes sociales, busca un lugar para adorar al Señor, para poner tu petición delante de Dios. Y si has venido aquí a la casa de Dios, prepárate con fe, en esperanza. Tu presencia, Señor. Tu presencia es como un río. Ven y llénanos, Señor. Danos tu poder, danos tu poder. Comenzamos a adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Pedimos que tú te lleves todas nuestras cargas, Señor. Que podamos, Señor, estar en este momento a solas contigo. Que tú hables a nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Abriéndose los cielos. Abriéndose los cielos. Danos tu poder, danos tu poder. Abriéndose los cielos. Tu presencia. Cuán hermoso es estar en la presencia de Dios. Por eso, si hoy has venido a este lugar, a la casa de Dios, levanta tus manos al cielo. Comienza a adorarle al Señor, preparando tu corazón. Tu presencia, Señor. Tu presencia es como un río. Ven y llénanos, Señor. Danos tu poder, danos tu poder. Abriéndose los cielos, danos tu poder, danos tu poder. Danos tu poder, Señor. Abriéndose los cielos. En esta hora, Padre, nos unimos en un mismo espíritu, Señor, llegando, Señor, a tu corazón, Padre, y clamándote también a ti, Señor, como dice tu palabra. Cuán bueno es poner todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones delante de tu presencia. Danos tu poder. Comienza a entrar en la presencia de Dios. Tu presencia es, Señor. Ven y llénanos, Señor. Pídele a Dios. Tu presencia es como un río. Ven y llénanos, Señor. Queremos que nos llenes, Señor. Que puedas fortalecer a aquel que hoy está
tal vez atravesando, Señor, un momento de dificultad, Padre. Por eso hoy también queremos orar, Señor, por aquel que hoy está pasando una adversidad, que necesita fuerzas nuevas, fuerzas del cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy ponemos todas nuestras peticiones delante de ti, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra, Señor, que tú levantas, Señor, aquel que hoy ha bajado sus brazos, que tal vez está con pensamientos de derrota, Padre. Ayúdale en este momento, Señor. Hoy oramos por cada corazón, por cada vida. Danos tu poder, Señor. Danos tu poder. Pídele al Señor fuerzas nuevas del cielo. Danos tu poder. Danos tu poder. Seguimos adorándote, Señor. Seguimos levantando nuestras manos. Si hoy estás aquí, aprovecha este momento para poner tu petición delante de Dios. Para orar tal vez por un amigo, por ese ser querido que hoy sabes que está atravesando un momento de dificultad. Aún oramos por todos nuestros amigos que están a través de las redes sociales, que han estado haciendo su pedido de oración. Por la familia, Dios Santo. En esta hora, Padre, oramos por los hijos, Señor, por los nietos, Señor, por el hogar, para que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, alcance nuestra familia, Señor, para que podamos vivir tiempos nuevos, tiempos de bendición. Ayudan al cansado y al perdido, sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Ayudan al cansado. Deshaciendo todo el temor, sé que su gracia y su amor ayudan al cansado, sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Llegó el tiempo de escoger. Levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Señor. Yo quiero estar con Él. En su amor y su poder, milagros puedo ver donde miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder, milagros puedo ver donde miro alrededor. Queremos empezar este día, Señor, nuevamente, porque cada día es nueva tu misericordia. En cada momento podemos renovarnos en el Espíritu. Milagros puedo ver donde miro alrededor. Pídele al Señor, yo quiero estar con Él. Comenzar de nuevo. Por eso, Padre, aquí todos juntos con nuestras manos levantadas hacia los cielos. Señor, oramos por todos aquellos que hoy te piden una oportunidad nueva, Señor, de reconciliarse, Señor, de poder tal vez volver a servirte, Señor, poder
tener esa comunión íntima que en algún tiempo, Señor, con gozo y con alegría, tal vez orábamos, clamábamos, pero hoy las fuerzas han caído. Por eso oramos, Padre, confiando, Señor, en tus promesas, en tus palabras, Señor, que tu mano está extendida para con nosotros. Su amor y su poder, milagros puedo ver donde miro alrededor. Yo quiero estar con Él. Milagros puedo ver donde miro alrededor, alrededor. Seguimos adorándote, Señor. Allí donde estás, sé que su gracia y su amor ayudan al cansado y al perdido, sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Sé que su gracia, pídele al Señor. Allí donde estás, no hay nada imposible para Dios. La vida te será más clara una vez que estés con el Señor. Y aunque parezcan tinieblas o oscuridad lo que hoy te rodea, el Señor todo eso lo transformará. Sé que su gracia y su amor ayudan al cansado y al perdido, sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Llegó el tiempo de escoger mi camino. Ven con tu poder, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, también por aquellos que están con una enfermedad, Señor, atravesando tal vez, Señor, visitas constantes a los médicos, Señor. Aquellos que están con un diagnóstico que aún ellos mismos no saben qué es. Padre, levántalos, Señor. La oración del justo puede. Y aún, Señor, si tu pueblo se junta, si hoy clamamos, Señor, a ti, estas oraciones subirán hasta tu presencia, Señor, y tu poder se desatará. Tú levantas al enfermo, Señor. Tú sanas las heridas, Señor. Su amor y su poder, milagros puedo ver donde miro alrededor, alrededor, alrededor. Te adoramos, Señor, y seguimos levantando nuestras manos al cielo, creyendo, Señor, que tú estás aquí, que tú te mueves con poder, Señor, que tú en esta noche, Señor, estás transformando nuestros corazones, estás cambiando nuestras vidas, Señor. Puedo vivir sin Dios ni un minuto más, ni un segundo más. No puedo vivir sin Dios. Vamos, dile desde el fondo de tu corazón al Señor. No podemos estar lejos, Señor, de ti. Aún tal vez te ha tocado intentarlo en un tiempo y no has podido. Hoy estás aquí delante de la presencia de tu Dios, con todo el corazón. Ni un minuto más, ni un segundo más, no puedo vivir sin Dios. Levanta tus manos al cielo, tomando fuerzas en tu corazón, sabiendo que el Todopoderoso está de tu lado. Sin
minuto, Señor. Ni un segundo más. No puedo vivir sin Dios. Si tu presencia no está, no me dejes seguir más allá. Buscamos, Señor, de tu presencia. Traes paz, Señor, a nuestros corazones. Si tu presencia no está, no me dejes seguir más allá. Busco tu espíritu y tu paz. Tu poder, Señor, nos levanta con fuerza. Si tu presencia no está, no me dejes seguir más allá. Yo te levantaré, dice el Señor. Te haré un hombre y una mujer esforzada y valiente. Tu poder me levantará. Y un minuto más. Y un minuto más. Un segundo más. No puedo vivir. No puedo vivir, Señor, sin tu presencia. ¿Cuántas veces lo has intentado? No podemos estar lejos de la presencia de nuestro Dios. Pídele a Dios en esta hora lo que necesites. Tal vez hay algo en tu mente que te está alejando de Dios, pensamientos, luchas. Señor, ven con tu presencia. Límpiame, dame un nuevo corazón. Sin Dios, si tu presencia no está, no me dejes seguir más allá. Busco tu espíritu y búscale con todo tu corazón. Tu poder me levantará. Si tu presencia no está, no me dejes seguir más allá. Él ha preparado este camino para tu vida. Vamos. Con tu corazón debes alabarle. Aún en los tiempos de dificultad, tu cántico debe estar de continuo en tu boca. Debes alabarle con todo el corazón, sabiendo que pronto está la victoria. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para nuestro Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Seguimos en tu presencia, Padre, llenándonos de tu amor, de tu perdón y tu misericordia, Señor. Es algo adentro que pide más. Es un amor sobrenatural. Es un amor sobrenatural. Es algo adentro que pide más. Aún si eres un joven, levantas tus manos al cielo y comienza a pedirle al Señor. Tal vez hoy piensas que Dios está lejos de ti, que no te escucha, pero cercano está el Señor. Aquellos que le invocan, aquellos que abren su corazón. Si mi vida se llena de tus emociones, es un amor
amor sobrenatural. Vamos, alábale al Señor con todo tu corazón. De tus emociones. Aunque en soledad me hablarás de amor, dame más, Señor Jesús. Estoy rodeándome de tu amor, dame más. Quiero oír tu voz. Permite que Dios entre en tu corazón, llevándose todo tu dolor. Dame más, Señor Jesús. Estoy rodeándome de tu amor. Dame más, dame más. Quiero oír tu voz. Aunque en soledad, aunque parezca que estás caminando solo, el Señor va delante tuyo como poderoso gigante. No tienes que temer. Es un amor sobrenatural. Es un amor sobrenatural. Es algo adentro que pide más. Si mi vida se llena de tus emociones. Levanta tus manos al cielo. Adora al Señor. Siéntelo en tu corazón. Si mi vida se llena de tus emociones, dame más, dame más. Quiero oír tu voz, aunque en soledad me hablarás de amor. Dame más, Señor Jesús. Estoy rodeándome de tu amor. Y así vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Bien poderoso que sea para nuestro Rey. Bien fuerte que sea para el Señor. Gloria a Dios, ahí estamos. Tenía apagado el micrófono. Bueno, vamos a dar comienzo a este discipulado número 7, que se transmite también por Facebook, si quieren después seguir profundizando en el tema. Este discipulado se denomina Testimonio de Vida. Arranquemos. Concepto de la palabra testimonio. ¿Qué es lo que significa testimonio desde el punto de vista secular? O la gente utiliza el concepto testimonio en la calle o a nivel jurídico secularmente. Desde el punto de vista secular, la palabra testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, ¿sí? Es lo que cuenta un testigo cuando llaman a una persona a un juzgado para que dé testimonio o cuente lo que ocurrió en el hecho, ya sea un accidente, un homicidio, una situación conflictiva, violenta, etcétera, etcétera. Inclusive a veces se pide testimonio a nivel laboral para averiguar si una persona estuvo en algún trabajo mucho tiempo, poco tiempo, etcétera. Por ejemplo, un diario publica que una persona da testimonio de cómo vio u ocurrió un hecho como ser un delito o un accidente, ¿sí? Desde este punto de vista, significa ser testigo de un hecho o situación. Eso significa testimonio para el mundo secular, para un diario, para el mundo jurídico, para lo que vivimos en este mundo. Ser testigo de un hecho o una situación. Ahora vamos a ver que el concepto bíblico de testimonio varía bastante, inclusive entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el concepto bíblico en el Antiguo Testamento es más amplio y son muchas las interpretaciones. Se refiere a personas y una de las interpretaciones, me faltó la letra D aquí, refiere a personas, animales o cosas que pueden ser útiles como señales
o elementos recordatorios de un evento, pacto o situación específica. Bien, vamos a tomar el ejemplo de Génesis 31, 48, 50. Porque Labán dijo, majano es una construcción agrícola, o sea, cuando la gente iba al campo a hacer surcos para cosechar, se encontraba con piedras. Y agarraban las piedras y las ponían una arriba de la otra, o sea, las acumulaban como si fuese una montaña de piedras. Eso es majano en la Biblia. Construcción agrícola, amontonamiento de piedras. Porque Labán dijo, majano es testimonio hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. ¿Qué es lo que ocurrió? Labán y Jacob se pusieron de acuerdo en una situación de la vida y agarraron un montón de piedras, las pusieron como si fuese una pequeña montaña o pirámide y utilizaron como testimonio delante de Dios eso. ¿Qué significaba? Que si mañana alguno de ellos rompía el pacto, veían esas piedras ahí que habían puesto entre ellos y le recordaban a Dios que Él había sido testigo del pacto que habían hecho. ¿Sí? Hoy nosotros usamos a los escribanos, a los abogados, un montón de cosas para hacer diferentes pactos, como el de la compra de un terreno, la venta de un vehículo. Entonces utilizamos el registro automotor, utilizamos firmas, libros y escritos. Pero en aquel entonces se hacía así, y eso se lo tomaba como un testimonio. Entonces venía Jacob con sus hijos y le decía, ¿ven ese montón de piedras? Sí. Ahí yo hice un pacto con Labán, que era su suegro, o sea, el abuelo de los hijos de Jacob, y Dios fue testigo de lo que nosotros hicimos y dejamos como señal estas piedras. Génesis 21:30. Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Entonces venía una persona, cavaba un pozo y buscaba un testigo y le daba algo material. En este caso le dio 7 corderitos. Y dijo, estos 7 corderitos que te doy son testimonio de que yo cavé este pozo. Cuando la gente te diga qué son esos corderos, son el testimonio de que fulano de tal cavó un pozo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se usaba la palabra testimonio para muchas cosas. Inclusive el testimonio lo daban las cosas materiales. Miren en Génesis 31:44. Buen pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, aquí se está refiriendo al testimonio verbal, hablar mentiras. Y pondrás el propiciatorio, Éxodo 25:21, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que eran las tablas de la ley, o donde el Señor había escrito los mandamientos. Entonces, cuando el pueblo de Dios decía, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios nos habló? Ellos abrían el arca del pacto y decían, acá está el testimonio de que Dios nos habló, acá está la prueba, acá está el hecho, ¿sí? Las tablas de la ley o las tablas de los mandamientos. Ruth 4:7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio en Israel. Como pastor, claro, los israelitas hacían así, le decían, bueno, a ver, te compro este terreno, listo, te pagué tanto. Como no existían boletos de compraventa, escrituras, ni facturas, le decían, te doy mi zapato. Se sacaban un zapato y se lo daban. Entonces mañana venía uno y decía, ¿de dónde sacaste ese terreno? Se lo compré a fulano de tal. ¿Y qué prueba tenés que se lo compraste a fulano de tal? Porque fulano de tal ya no está. Su zapato. Y su zapato era el testimonio. Era
lo que demostraba que ese terreno era de él. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizaban muchas cosas materiales o ciertas prácticas como levantar una piedra, dejar como si fuesen... ¿Vieron? No sé si conocen los famosos mojones que se hacen en las fronteras. ¿Los vieron alguna vez? Tienen un nombre, no me acuerdo si se llaman así. Alguno me podrá instruir. Cuando separamos un país del otro, nosotros, cuando vamos para Chile, y uno cruza Chile a unos metros nomás, aparecen como unos mojones, que son como unos pilares. Esos pilares están diciendo, son el testimonio de que tu país es de aquí para allá y de ahí para el otro lado es otro país. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos hay un muro que va del Océano Pacífico al Atlántico, de acá allá, separando todo México de todos Estados Unidos. Ese muro es el testimonio de que hay dos países diferentes. Un país del muro para acá, hacia el sur, y un país del muro para el norte. Del muro para el norte, Estados Unidos, del muro para abajo, México. ¿Se entiende? Ahora, este concepto de testimonio va a cambiar en el Nuevo Testamento, porque tarde o temprano tenemos que llegar al concepto de que nosotros somos testimonio de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Así cambia. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza como una confesión verbal de una situación, historia o enseñanza. La palabra utilizada para testigo o dar testimonio es martiria y martirión, que significa aquello que puede servir de prueba o evidencia. ¿Sí? Ya en el Nuevo Testamento, la palabra testimonio se refiere a lo que nosotros podemos mostrar como prueba o como evidencia. En teoría, y así debería ser, nosotros, cada uno de ustedes y yo, somos prueba y evidencia de la existencia de Dios. ¿O no? Entonces, si mi vida es prueba y evidencia de que Dios existe, yo me transformo ¿en qué? En un testimonio de vida, en un testimonio verdadero. Entonces, así como en el Antiguo Testamento el zapato que le daba un judío a otro en la compra de un bien representaba la veracidad, la prueba y la evidencia de que ese negocio se había realizado, así como Labán y Jacob hicieron una pirámide de piedra diciendo que ese objeto representaba un pacto que habían hecho ellos dos, nuestra vida es evidencia y prueba de la existencia de Dios. ¿Sí? A eso se le llama testimonio de vida. Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Sí? O sea, Juan, le mandan mensajeros a Juan diciendo a Juan el Bautista, ¿no? Le dicen, Juan, hay alguien que está predicando y hay alguien que está hablando del reino de los cielos. La gente tenía a Juan como un gran profeta de Dios, como un gran hombre de Dios. La gente y Jesús mismo, porque Jesús mismo dijo que Juan era un varón entre todos los de nacido por mujer, el más grande que se había levantado en la faz de la tierra. ¿Y Juan qué hacía? Preparaba el camino para que Cristo entre en el corazón de la gente. Entonces van mensajeros a Juan y le dicen, Juan, hay uno que está predicando del reino de los cielos y que hace milagros. Sana enfermos, libera endemoniados, levanta paralíticos y dice ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que Juan da testimonio de la verdad, diciéndole sí, es necesario que yo mengüe y él crezca, él es el Hijo de Dios. Es más, terminan los discípulos de Juan siguiendo a Jesús, acoplándose con Jesús. ¿Sí? Sigamos. Nosotros somos la prueba, la evidencia y la veracidad de que Dios es real.
demostramos con nuestra vida y palabras lo que Dios puede realizar en una persona a través del obrar de Jesús. Gracias a Jesús nos transformamos en testimonios vivos de la existencia y el plan perfecto de Dios. Nuestra forma de vida, nuestras acciones y nuestras palabras pueden y son testimonios efectivos para que muchos se acerquen o se alejen de Dios. Mis conductas, mi manera de caminar, mi relación con Dios, mi vida a los ojos de los demás son testimonio vivo de que la gente puede acercarse o alejarse de Dios. Entonces, cuando un cristiano acepta a Jesús o cuando una persona acepta a Jesús y se hace cristiana, automáticamente tiene que comenzar un testimonio de vida, un testimonio de que Dios está en esa persona. Y ahora sí, haciendo esta diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, nos vamos a centrar en este concepto de que nosotros somos la prueba, la evidencia y la veracidad de que Dios es real. Pastor, ¿Dios podría predicarse solo? Claro que sí. Si Dios quiere, se predica solo, mandando un ángel o directamente buscando otra manera. Pero por una razón de amor, de misericordia y otras doctrinas que no vamos a ver en el momento, Dios decidió que su palabra sea predicada por los hombres, por las personas, con un testimonio de vida y que esas personas representen a Dios en esta tierra. En el Antiguo Testamento eran los profetas y los patriarcas y los siervos de Dios y inclusive algunos reyes. En el Nuevo Testamento comenzaron a ser lo que se llaman los cristianos, testimonios de la existencia de Dios. En este discipulado vamos a descubrir que muchas personas no logran cumplir con los requisitos de un testimonio de vida y que su fe o su creencia muere en una religión que no produce ni es efectivo para que otros se puedan acercar a Dios. Vuelvo a repetir, nuestra forma de vida, nuestras acciones, nuestras palabras pueden y son testimonios efectivos para que muchos se acerquen o se alejen de Dios. ¿Cómo se manifiesta el testimonio? Primero, con la conducta. El testimonio de Dios se manifiesta con nuestras acciones. Estas cuentan el obrar de Dios en mi vida y del cambio que puede realizar el Espíritu Santo en las personas que lo poseen. Las personas que nos ven notan automáticamente una actitud distinta y un cambio radical en nosotros. Este cambio generalmente asombra al incrédulo, generando una variedad de pensamientos como ser, ¿realmente Dios lo bendijo a esta persona o le lavaron la cabeza o enloqueció? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y aceptamos a Jesús, si lo hacemos de verdadero corazón y lo hacemos realmente porque Dios nos llamó y realmente estamos convencidos de lo que estamos haciendo, van a empezar a haber cambios en nuestras acciones y en nuestras conductas. Eso es un testimonio de vida. Normalmente el incrédulo ve este cambio y le genera mucha controversia en su mente. Algunos dicen, realmente esta persona cambió. Otros dicen, le lavaron la cabeza. Está loco. Cuando Pablo se convirtió al Evangelio y lo empezó a predicar y dejó de perseguir a los cristianos y de matarlos, dice que un rey le dijo, te has vuelto loco, Pablo, por las muchas palabrerías que dices. Ya te volveré a escuchar de esto. Si no mal recuerdo fue el rey Agripa o Félix, no me acuerdo bien cuál de los dos. Porque saben que ese cambio no es fácil de conseguir por medios comunes.
como ser el abandono de los vicios por la ciencia médica o el cambio de conducta por la lógica de la psicología. O sea, viene una persona a la iglesia, acepta a Jesús un jueves, un viernes, sábado, domingo decide no salir más, no tomar más alcohol, no embriagarse y quedarse en la casa con su familia. Para el incrédulo eso es locura, e inclusive lavado de cabeza, e inclusive le asombra muchísimo porque él sabe que desde el punto de vista médico nadie puede dejar el vicio del alcohol de un día para el otro. Requieren tratamientos psicológicos, tratamientos médicos, en algunos casos internación, porque la medicina así lo enseña. Y personas contadas con los dedos de la mano pudieron dejar sus vicios de la noche a la mañana sin recurrir a la ciencia. O ven cambios de conducta por la lógica, el cambio de conducta por la lógica de la psicología que no coincide. ¿Qué significa? Viene una hermana, acepta a Jesús y al otro día cambia su carácter. Ya no es áspera, o un hermano ya no es violenta o violento. Y el mundano dice, pero no, psicológicamente ninguna persona puede dejar de ser violenta de un martes a un jueves. Entonces, el cambio de vida que nosotros generamos con nuestra conducta por recibir el Espíritu Santo genera un gran testimonio que hace que la gente incrédula genere una variedad de pensamientos. Dice, está metido en una secta, es la única manera. O le lavaron la cabeza. Y algunos dicen, no, realmente debe existir Dios, porque esta persona era drogadicta, esta persona era violenta, esta persona tenía un carácter horrendo, esta persona se la pasaba diciendo malas palabras, y una persona no deja de decir malas palabras de un sábado a un domingo. Si antes no hubo una educación previa, un trabajo psicológico, ninguno deja la fobia de la noche a la mañana, porque el concepto médico nos enseña que no se puede perder el temor de una persona que padece fobias de un lunes a un martes. El concepto médico es que tiene que estar medicado por mucho tiempo hasta reestructurar su cerebro y creer que ya no tiene temor. Entonces, cuando suceden estos cambios abruptos por la presencia de Dios en nuestro corazón, generan esta variedad de pensamientos en los incrédulos. Desde que pudo haber sido Dios hasta que le lavaron la cabeza, están en una secta, se volvieron locos, le quitan el dinero, cualquier cosa, ¿sí? Ahora bien, independientemente de lo que piensen los incrédulos, por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando Jesús comenzó a predicar fue asombroso. Y la Biblia dice que en los evangelios, dice de Galilea, Galilea de los gentiles, tú que estás en tinieblas, gran luz resplandeció en ti. Y dice que cuando llegó Jesús comenzó a hacer milagros extraordinarios y la gente se asombraba. Y Jesús le decía, porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Él era el reino de los cielos. Y ha venido para liberar al hombre, para sanarlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Y he venido a dar libertad al quebrantado de corazón, al ciego darle vista. Y Jesús predicaba de una manera que era muy convincente, y la gente dice que la Biblia que lo miraba cuando él predicaba y lo escuchaba, y decían, él habla como quien tiene autoridad, como alguien que sabe, como alguien que entiende lo que está hablando, como alguien que vive lo que habla. Eso significa el concepto bíblico cuando la gente decía que Jesús hablaba como el que tiene autoridad, porque los fariseos eran unos hipócritas. Hablaban de misericordia y no la tenían, mataron a Jesús, que era inocente. Hablaban de perdón y no lo daban. Hablaban de la necesidad del hombre y no la suplían. Pero Jesús, de lo que hablaba, lo vivía. Y esto es una regla general para la vida. La gente que vive lo que predica es más convincente y mucho más creíble y logra una situación de mayor autoridad que aquel que habla lo que no vive y lo que no hace. Sobre todo si esa persona que habla lo que no vive y lo hace o no hace es descubierto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso algunos dicen, no, este es un religioso, lo que escribe con la mano
lo borra con el codo. Ese es un término secular. Este cambio de conducta como testimonio no solo lo logra el Espíritu Santo, sino que nosotros también debemos de realizar nuestra parte. Entonces, en un momento Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Hay muchos pensamientos. Los incrédulos les pasa esto. Unos dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres Juan el Bautista reencarnado, al que habían decapitado días antes que Jesús comience su ministerio. Otros dicen que eras el Elías que había de venir, un profeta que fue arrebatado en un carro de fuego, que supuestamente ha de volver, según figura en el libro de Apocalipsis. Si es que es Elías, no se sabe, pero en Apocalipsis aparecen 2 testigos que vuelven a la vida para hacer la última prédica en la tierra, y uno tiene el poder de las plagas, y ese es Moisés, según dicen, y Moisés no vio la tierra prometida, y una de las promesas de Dios es que vea la tierra prometida, y el otro tiene el poder de bajar fuego del cielo, y Elías fue el que oró y vino fuego del cielo. Y en un momento le dice el Señor a Pedro, ¿y tú, Pedro, qué piensas? ¿Quién soy yo? Y Pedro atina, da en el blanco y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como diciendo, no soy ni Juan el Bautista, no soy ni un profeta, ni soy el Elías que había de venir. Soy el Hijo de Dios en la tierra. Bien, ahí vemos lo que genera las conductas en el incrédulo. Ahora, estas conductas o este cambio como testimonio no solo lo logra el Espíritu Santo en mí, que me da la fuerza para vencer los vicios, para cambiar de vida, para ser una nueva criatura, sino que también yo debo realizar mi parte y ustedes su parte. Primera de Timoteo 5:10. Que el que ha de servir y buscar a Dios tenga testimonio de buenas obras. Esto lo tiene que hacer usted, buenas obras. Yo no las hago, pastor, entonces no es de testimonio. Cuando usted le diga a la gente que va, yo le voy a recomendar algo. Si usted no es de testimonio, ni se le ocurra decirle a la gente que va a la iglesia, porque usted va a hacer que la gente se aparte. Y el día que Dios lo agarre allí, no quiero estar en sus zapatos. Y esto tómelo como consejo. Si usted no va a vivir una vida cristiana como la Biblia nos enseña, ni se le ocurra decirle a la gente que usted va a una iglesia. Porque la gente sabe que dice, si este va a la iglesia. Así deben ser. Trate de esforzarse de tener un buen testimonio antes de hablar de Jesús, porque si no, lo único que va a lograr que la gente no crea en Jesús. Vuelvo 2 diapositivas atrás. Recordemos que nuestra forma de vida, nuestra acción y nuestras palabras pueden y son testimonios efectivos para que muchos se acerquen o se alejen de Dios. Gloria a Dios si la gente llega a la iglesia por mis conductas. Ahora, triste de mí sería que la gente se aparte de Dios por mis conductas. Vuelvo. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. A esto se refiere al servicio, no a estar lavándole los pies a la gente. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, una persona con buenas obras ya comienza con un buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. A ver, ¿puede haber gente que piense mal de nosotros? Sí. ¿Por ignorancia? Sí. ¿Mintiendo? Sí. Ahora, si el 90% de las personas que uno se cruza en la calle y le pregunta por tu vida y la gente dice, no, ese es un estafador, no, ese va a la iglesia pero es un ladrón, no, ese tiene un carácter de porquería, no sé a qué va a la iglesia, no, ese... Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito
y en el lazo del diablo. No, ese llega tarde al trabajo todos los días y después anda hablando de Dios. No, ese dice unas malas palabras bárbaras, unos chistes verdes impresionantes y después dice Dios te bendiga. O sea, el mismo mundo te demuestra que tu testimonio es falso, que tu testimonio no acerca a la gente a Dios, la aleja de Dios. Cuidado con este tema. Primera de Pedro 3, 1, 2. Asimismo vosotras mujeres, bueno, aquí habla específicamente de la mujer, está sujeto a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? La Biblia dice que aún la conducta de la mujer en el hogar puede hacer que las personas sean ganados sin necesidad de predicarles. Que digan, no, realmente Dios vive en ese hogar, realmente Dios está en esa mujer, realmente Dios bendice esa casa. Sin necesidad inclusive de abrir la boca. Entonces, vuelvo una diapositiva para atrás, el testimonio se manifiesta con mi conducta. Y si bien el Espíritu Santo me da la fuerza y el inicio para comenzar a dar buen testimonio, yo tengo que esforzarme para tener un buen testimonio de vida. Con mis obras, cuidando de que mis conductas no afecten a los de afuera. Y en Primera de Pedro, aprendiendo a convivir en mi hogar y a ser respetuoso, respetuosa y castos o castas. Tercera de Juan 1:12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio era un cristiano que se comportaba como cristiano, que vivía como cristiano adentro y afuera de la iglesia, que vivía como cristiano adentro de su casa, en su trabajo, en la calle, en donde iba, él demostraba la vida de un cristiano. Y no menos, Dios permitió que en Tercera de Juan 1:12 sea mencionado por los apóstoles diciendo, todos dan testimonio de Demetrio. O sea, entraba un apóstol y decía, che, ¿qué tal es Demetrio? Excelente. Predica, ora, ama a Dios, no falta a los cultos, busca, cuando están los cultos cierra los ojos y ama a Dios. Todo lo que uno puede representar. Y afuera, che, no, afuera igual que la iglesia. Igual que la iglesia. A quien puede le habla de Dios, no se mete en pleitos, es responsable en su trabajo, es diligente, no anda en robo, no anda en mentiras, no anda en cuestiones raras, no engaña a los hermanos, no saca provecho de las situaciones. Demetrio tenía un testimonio a tal nivel en su conducta que dice aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio de él, o sea, nosotros lo vimos y podemos decir quién es Demetrio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio, lo que nosotros contamos, es verdadero. Bueno, aquí estaría bueno poner todos dan testimonio y tu nombre o mi nombre. ¿Sí? Tercera de Juan 1:3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí hay otro versículo que habla de un tercero, de otra persona, en donde los mismos hermanos, la misma iglesia, da testimonio de su conducta. Nosotros cuando sale un misionero, por ejemplo, lo primero que hacemos es buscar testimonio de él. O sea, llamamos a los pastores y le decimos, che, tal hermano se ofreció de misionero en tal ciudad. ¿Qué tal es? Y los pastores, que la mayoría saben todo, ya sea porque lo disciernen, ya sea porque Dios se los muestra, o ya sea porque el 90% de los que hablan en la iglesia siempre terminan hablando con el pastor para contarle todo, algunos guiados por Dios, otros por chusmerío, pero todo llega a los oídos del pastor, de alguna manera u otra, si ya sea por chusmerío, por queja, por enojo. Pastor, le quiero hablar del hermano fulano, ¿sabe lo que me hizo el hermano fulano? Y arrancan y la lista. Y después viene el otro y dice, sí, porque
Y así. Entonces el pastor se termina enterando de todo. Ya sea porque Dios se lo mostró, ya sea porque lo discierne, ve la persona y dice, no, esta persona no tiene un buen testimonio, o ya sea porque le llega todos los comentarios a él. Entonces nosotros llamamos y decimos, che, fulano de tal quiere ir de misionero a tal lugar. Y el pastor nos dice, no, pastor, no lo mande. ¿Sabe qué hizo la vez pasada? No, hace una semana nomás lo pescaron en un rincón con una hermanita que la quería abrazar. Chau, listo, no puede salir como testimonio esa persona, va a ir solo a una iglesia y va a terminar cometiendo una locura. Entonces, aquí pasó todo lo contrario, gracias a Dios. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Sí? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Este quién es? El apóstol Pablo. Él está diciendo, ustedes saben muy bien que yo en otro tiempo, mi conducta era terrible. Perseguía, asolaba, sobremanera, o sea, exageradamente, a la iglesia. Pero ahora soy otro. Ahora cambié. Ahora predico el Evangelio de Cristo y mi testimonio, o sea, mi conducta es otra. Bien, hasta aquí, vuelvo atrás un poquito, vemos que el testimonio se manifiesta ¿con qué? Con mi conducta. Y si bien el Espíritu Santo, vuelvo como declaración verbal, si bien el Espíritu Santo me ayuda a cambiar, si era un adúltero ya no lo soy, si era un fornicario ya no lo soy, si tenía trastornos con mi conducta, Él me ayuda a corregirlos, si era una persona depresiva, ahora tengo gozo de Dios, todo eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Si vivía en el mundo, en el juego, en el vicio, en la pornografía, en las drogas, en el alcohol, en el juego, el Espíritu Santo me da la fuerza para vencerlo. Y luego el Señor dice, bueno, pará, no todo es el Espíritu. Ahora ustedes también tienen que cambiar su conducta. Hay cosas que las va a hacer Dios y hay cosas que las tienen que hacer ustedes los creyentes. Si todo lo hiciese Dios, entonces yo no trabajaría. Pastor, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata del mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué no me la da? Y me quedo en mi casa tranquilo, ¿no? Dios dice, yo seré el dueño del oro y la plata del mundo, pero vas a ir a trabajar. Y el que no trabaja, que no coma. Y es agradable a Dios las personas diligentes, las que se esfuerzan para ganarse el pan para la boca suya y de su familia. De la misma manera el Señor le dijo a Josué, mira, ahí está la tierra prometida, que yo separé para vos. Y cuando va Josué dice, bueno, está hermosa la tierra prometida, pero hay 36 reyes acá metidos. Ah, bueno, esa es la parte que tenés que hacer vos. ¿Y qué parte me toca a mí? Esforzarte, ser valiente y tomarla. Pero no me la diste, sí te la di, pero la tenés que tomar vos. Te tenés que esforzar y tomarla. Vamos a un sentido más espiritual. ¿Dios te otorgó la salvación o no? Bárbaro. Ahora tú la tienes que resguardar, la tienes que cuidar y la tienes que retener hasta el día que Dios te llame, ya sea por tu muerte o porque Cristo venga. Y para retener la salvación tendrás que abandonar el pecado, santificarte, buscar a Dios, orar, congregarte, leer la palabra y mencioné 7 nomás, hay muchas más. Esa es la conducta. También somos de testimonios con la declaración verbal o escrita. ¿Qué quiere decir esto? Esta forma es la más común y fácil. Es anunciar la existencia y el obrar de Dios por medio de Jesús en nuestras vidas, por medio personal o público en púlpitos, radios, redes sociales, televisión, hospitales u otros medios de evangelización verbal o escrita. La declaración verbal es fácil y es la primera que aparece. Vas a tu familia y le decís, voy a la iglesia, conocí a Jesús, es hermoso, cantamos coritos, alabamos, la gente cambia y todo eso. Ese es el testimonio verbal. Ese es el testimonio
escrito. Escrito porque, bueno, a veces escribimos las prédicas, a veces hacemos libros o cuestiones cristianas. Bueno, la Biblia es escrita, por ejemplo, es un testimonio escrito, ¿sí? Ahora bien, fíjense Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a hacer testimonio verbal en Roma, Pablo, no tengas miedo. No te va a pasar nada en este naufragio, porque tienes que ir a Roma y tienes que declarar verbalmente sobre mí. Ese es un testimonio verbal. Cuando predicamos es un testimonio verbal. Entonces, ¿cómo sé, pastor, que usted es cristiano? Y usted lo sabe por dos testimonios que yo cumplo. Yo cumplo el testimonio verbal y escrito. ¿Por qué? Porque predico aquí, predico en la radio. Acá está escrito con los estudios bíblicos y los discipulados. Y segundo, por mis conductas. Porque usted dice, bueno, pastor, la verdad que como humano va a tener errores como todos, pero realmente no tengo en qué señalarlo. O por lo menos no lo puedo señalar en cuestiones que se señala a cualquier otra persona. Ni adulterio, ni fornicación, ni robo, ni maledicencia, ni maltrato, ni cosas que no lo puedo señalar. Esos hablan de un testimonio de conducta. No lo anda buscando la policía por ladrón, no lo andan llamando de su trabajo porque falta. Si falta es porque tiene una carpeta médica realmente. No, bueno, ese es el testimonio de conducta. Y el testimonio verbal es el que ustedes ven ahora. Yo estoy predicando la palabra de Dios, enseñando un estudio, un discipulado bíblico que está saliendo inclusive aquí por las redes sociales, ¿sí? En Hechos 23:11 vemos cómo el Señor le dice a Pablo que tenga ánimo, pues él tiene que ir a dar testimonio verbal de lo que pasó en Roma. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que Pablo había cambiado? ¿Por lo que él les dijo o por lo que vieron? Que alguien me lo diga. Cuando Dios le dice a Ananías, Ananías, tienes que ir a tal lugar y busca a Pablo, él está orando, hace 3 días que está ciego y está en oración y en ayuno. Cuando Pablo se cae de su animal y Dios lo deja ciego y le dice Jesús, ¿por qué te es duro dar cosas contra el aguijón? Bueno, ahí se convierte el apóstol Pablo. Él iba de Jerusalén a Damasco para atrapar cristianos. Tiene una experiencia espiritual con Dios muy importante y se convierte. Dice que queda ciego de esa luz resplandeciente y lo llevan en brazos a la casa de una persona y lo dejan ahí. Ahí Pablo durante 3 días oraba y ayunaba y Dios le mostraba su plan. Y Dios le dijo, ahora vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Y Dios le habla a un cristiano llamado Ananías y le dice, anda a orar por Pablo. ¿Y qué le dice el cristiano? ¿Qué le dijo Ananías? Ahí voy corriendo, Señor, a orar por Pablo. No, le dijo, pero Señor, quiso disentir con, ya sea por incredulidad o por miedo, quiso disentir con el pedido de Dios y le dice, a ver, volveme a confirmar esto porque este mata a todos los cristianos. Entró ahí y me decapita. Me estás mandando a la cueva de los leones. Es como que me diga el Señor, ¿viste esa manifestación del LGTB? Sí, parate en el medio y decirle que no le digas que los amo, decirle que dice la Biblia que van a ir al infierno. Entonces ahí, ¿yo qué tengo que hacer como humano? Adiós hijo, adiós hija, adiós esposa, adiós hermanos, recuérdenme en la gloria. Porque donde me pare ahí en el medio y diga eso, me van a matar. Eso es lo que le pasó a Ananías, era lógico. Pablo era un asesino. Y fíjense lo que el mismo Pablo decía, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, le hacía tener miedo, hacía que los cristianos corran de un lado a otro. Ahí viene Pablo y todos salían corriendo. Si te agarra Pablo, despedite. Ahora, a Ananías no le alcanzó el testimonio verbal, porque dijo, pero Señor, vos lo tocaste, pero este mata a los cristianos. Pablo convence a toda la iglesia con su cambio de conducta y luego lo reafirma con el testimonio verbal porque empieza a predicar a Jesús. ¿Qué fue lo que primero hizo Pablo? El testimonio, vuelvo atrás un poquito, de conducta.
tuvo testimonio de conducta y luego comenzó con el testimonio verbal. Luego que dijeron, no, Pablo cambió, no persigue más a la iglesia. Ahora la predica. ¿Entienden ahora lo que es el testimonio de conducta y lo que es el testimonio verbal? 1 Corintios 2, 1, 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo está diciendo, no solo fui con el testimonio de lo que conozco de Dios, sino también con poder, porque hice milagros y con el cambio de mi conducta. O sea, me propuse ir a anunciarlos el testimonio de Dios y no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Fui hablando de Jesucristo crucificado, el testimonio verbal, mi cambio de conducta y el poder de Dios, porque dice que después impuso las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí vemos a Juan, el de Apocalipsis, escribiendo el testimonio escrito de las cosas que han pasado. ¿Sí? Bien. Si hay alguna duda hasta acá, pregúntenme. Y si no, continúo. Si bien el testimonio verbal y escrito es poderoso, no debemos ignorar que el de la conducta sea aún mayor, porque éste da garantía de lo que hablo. Usted podrá decir, pastor, sus prédicas son muy lindas, sus estudios y enseñanzas son hermosos, su testimonio verbal y escrito está bárbaro, pero sus conductas dejan mucho que desear. Ese es un gran problema, cuando el testimonio verbal y escrito no se coincide con el testimonio de la conducta. Ese es un gran problema. Recordemos que es muy difícil que nos crean lo que no podemos vivir en nosotros mismos. Yo tengo que vivir lo que predico. Si no, la cosa acá no funciona. Y es un gran problema cuando lo que la boca dice, el cuerpo y la conducta no lo vive. ¿Se entiende? Por regla general, la gente tiende a creer en lo que uno predica en el testimonio verbal o escrito cuando ve el testimonio de conducta en una persona y dice, este tiene la moral para lo que me está diciendo. La gente cuando veían a Jesús, ya se lo dije al principio, decían, él habla con autoridad. O sea, le creemos lo que dice. ¿Por qué? Porque lo vive, porque lo vemos paso a paso y porque no lo podemos señalar en nada. Y lo que dice, lo vive. Ese es un testimonio. ¿Qué pasa? Si Jesús hubiese predicado la crucifixión y cuando llegaba a la crucifixión no iba a la cruz y decía, no quiero, me voy con el Padre. Jesús plasmó en sus conductas la palabra de Dios y la reafirmó. Entonces, si bien el testimonio verbal y escrito es poderoso, no podemos ignorar que si yo predico, Dios no hace milagros. Claro, es poderoso el testimonio verbal. No debemos ignorar que el de conducta sea aún mayor, porque este da garantía de lo que hablo. Contradicciones entre el testimonio escrito verbal y el de la vida o conducta. Esta forma desprestigia la fe, haciéndola a la vista de otros ineficaz y un invento humano. Las personas que predican una cosa y hacen otra cosa, lo único que logran en la fe cristiana es ineficaz y hace que la gente que lo escucha crea que es un invento humano. ¿Por qué cree que tanta gente se aparta de los falsos profetas o de los predicadores del dinero? Porque ven que viven de una manera y el pueblo ve otra cosa o siente otra cosa y dice, no, esto no se coincide. Fíjense que dice Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, les dice Jesús a los discípulos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús mismo se lo dijo, estos hablan de Dios y no hacen nada de Dios. Estos hablan de la misericordia y no tienen misericordia. Estos hablan del perdón y no perdonan. Estos hablan de las maravillas del cielo y no conocen absolutamente nada de Dios. Era una contradicción entre lo que decían y lo que hacían. Eso se llama contradicción entre el testimonio verbal y el de las conductas. Como el político cuando te dice no hay que robar y con la otra mano se está llenando los bolsillos. ¿Quién le cree a un político? Pastor, hasta que se demuestre lo contrario, todos los políticos son ladrones. Claro, se ganaron con sus conductas su falso testimonio. Y cuando uno ve un político que dice, no, porque voy a hacer todo esto, ¿qué hace la gente en la tele? Ah, ya te vamos a ver. Como diciendo, vamos a ver si no vas a ser como los demás. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por lo menos en Argentina, Latinoamérica, el concepto del político es un ladrón y un aprovechador que vive de la gente, de los impuestos, del trabajo y de la pobreza de otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente dicen cosas que no cumplen y hablan de traer ganancias a tu país y los únicos millonarios son ellos y el resto es pobre. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo secular de lo que Jesús estaba diciendo de los religiosos de la época. Tengan cuidado porque ellos hablan cosas y después no la cumplen. Miren lo que dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo esto, ¿eh? ¿De qué está hablando, pastor? Está hablando de gente que profetizó, que predicó, que en su nombre echó fuera demonios, que inclusive Dios lo utilizó como un canal para hacer milagros. Y la gente dice, wow, qué pastorazo, qué pastoraza esa, tremendo. Pero cuando llega al cielo, si no tuvo testimonio de conducta, la Biblia dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entiende la importancia de un testimonio de vida con mi conducta y verbal con mis palabras? Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea en la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No oidor, sino como hacedor, ¿sí? Con mis conductas. Bueno, hasta aquí. Y ahora vamos a pasar. ¿Cuáles son las funciones del testimonio? Entonces, tenemos dos testimonios que cuidar. Uno, mi conducta, y el otro, verbal. Esas dos cosas hablan de Jesús. Y a través de mi testimonio yo le muestro a la gente la existencia de Dios. Yo soy testimonio de Dios, de la existencia de Dios. Porque lo vivo en mis conductas y porque lo vivo en lo que hablo y predico. Esos son los dos testimonios que tenemos que cuidar. Recuerden que el de la conducta es el más importante, porque si yo hablo de Dios y mis conductas niegan la existencia de Dios, entonces mi testimonio, ¿cómo es? Cuando algo no se coincide entre lo que se dice, ¿cómo se lo llama eso? Falso testimonio. ¿Sí? Si uno va a un juez y le dice, sí, porque yo lo vi a tal persona que tal día cruzó por esa calle y rompió la vidriera, y luego hay una afirmación de que no lo hizo ese señor, lo hizo otro, lo llaman al que dio testimonio y le dicen, ¿sabe qué? Lo que vos dijiste no coincide con las conductas que vimos en la cámara. Vos culpaste a este señor, pero el que lo hizo fue este señor. Por lo tanto, se considera que falso testimonio. Y para los que saben algo de leyes, saben que el falso testimonio puede ir preso. El que da falso testimonio puede ir preso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está condenando a una persona inocente. Por lo tanto, esa condena le cae a él. Bien.
Si yo vivo una vida y predico otra, eso es un falso testimonio. Sigamos. ¿Cuáles son las funciones del testimonio? Principalmente anunciar a Jesús. Para eso tengo un buen testimonio en mis conductas y en lo que hablo, para predicar a Jesús, anunciar a Jesús. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. El Señor le está diciendo a los discípulos, miren, en determinados momentos de su vida la van a pasar un poquito áspero, difícil, los van a llevar presos, los van a llevar, pero no se preocupen, yo permití esto, ¿para qué? Para que den testimonio de que yo soy real. Entonces, mi testimonio inicialmente es para anunciar a Jesús. Para el servicio a Dios también. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Las personas con buen testimonio terminan sirviendo en la iglesia, porque dan fruto. Porque son personas que el pastor o la pastora va a buscar siempre. Escúchame, este hermano tiene la casa en orden, está todo prolijo, hace las cosas como la palabra de Dios dice. ¿A quién le va a dar usted un cargo dentro de la iglesia? ¿A quién le va a dar un servicio en Dios? ¿Va a buscar al peor? ¿Al que hoy está y mañana no está? ¿Al que hoy dice Jesús y mañana está con el diablo? ¿Al que hoy viene a la iglesia y al otro día está haciendo curanderismo? No, usted va a buscar a alguien de buen testimonio, a alguien que tenga en orden su vida y lo que profesa con su boca lo viva con su conducta. A ese usted va a elegir y va a decir, ¿sabes qué? Quiero ofrecerte, no sé, un lugar para colaborador aquí en la alabanza o en el sonido o en esto o en aquello o en la puerta, donde sea. Va a buscar personas de testimonio. ¿Qué es lo que ocurre cuando el pastor se entera que un hermano pierde el testimonio? Lo primero que hacemos es, bueno, ya no vas a poder servir por un tiempo, tenés que restaurar tu situación con Dios y tu testimonio, y cuando lo restaures, porque existe la misericordia y la restauración, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta, perdonad y seréis perdonados. Entonces, una vez que se restaura, vuelve a su servicio. Si el error fue muy grave, puede que no vuelva a ese servicio, ¿sí? O tenga que volver en otro lugar, pero no en el lugar que estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa del testimonio. Si a mí mañana me encuentran en adulterio, aquí adentro y drogándome, y posiblemente nunca más en mi vida pueda ser pastor de esta iglesia. Eso seguro, porque ya caigo en descrédito. ¿Y quién va a creer lo que diga aquí arriba? Quizás con mucho viento a favor y dependiendo la misericordia de Dios y la conversión que haga de mi corazón, Dios me pueda usar como pastor en otro lado. Lo más posible es que nunca más pueda ejercer el pastorado y tenga que pedir perdón a Dios, restaurarme y vivir como un colaborador o un buen congregante. O no, capaz que Dios dice, no, te voy a volver a restaurar, te voy a volver a usar, pero irás a otro lugar. En este ministerio solemos tomar como conducta que si un pastor cometió un error grave y Dios permite su restauración, llevarlo a otro lugar. Y no, ¿por qué? Porque ya en la iglesia donde está no le cree nadie. Esa es la realidad. ¿Es correcto? No, no es correcto, porque Dios te perdona y vos podés volver a empezar. Son las oportunidades. El que no perdona es el pueblo. Y dice, no lo acepta. Es más, mañana, sí, la hermanita que está sentada allá lo último, se entera que el hermanito que está acá sentado lo último cometió un error grave, va a decir, y bueno, es problema del hermano. Pero si se entera que el error grave lo cometió el pastor, dice, no, yo me voy de la iglesia. ¿Sí o no? Y bueno, dependiendo del llamado que Dios le dio, los errores o las conductas malas pueden desencadenar un testimonio que dañe a uno o dos o que dañe toda una congregación. Un mal testimonio de un pastor destruye a la iglesia. Y la Biblia lo dice claro, hiere al pastor y las ovejas, ¿qué pasa? Se van a dispersar. Y sí, eso está más que claro. Eriza una oveja, la oveja no se dispersa, se queda con el pastor. Eriza al pastor, la oveja no sabe para dónde ir. Bien, entonces el buen testimonio es para anunciar a Jesús. El buen testimonio me sirve para el servicio a Dios. El buen testimonio es una señal. Marcos 6:11. Y si en algún lugar
no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El testimonio es una señal de salvación o una señal de perdición. Yo voy y le predico a alguien. Si ese alguien acepta, va a ser una bendición. Si ese alguien me rechaza, va a ser su perdición el día que Cristo venga en su juicio. Entonces, mi testimonio verbal, cuando estoy predicando en este caso, es una señal. También el testimonio nos muestra las grandezas de Dios. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Le hizo un milagro a una persona. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Sí? Cuando yo le digo a la gente que Dios me sacó del alcohol, me sacó de las drogas, me sacó del delito, me sacó de los malos pensamientos, me sacó de esto, de aquello, y puedo enumerar millones de cosas, muestra mi testimonio, ya sea que lo diga o que lo vean en mi vida, muestra las grandezas de Dios. Yo les conté cómo se convirtió el pastor de Santiago del Estero. Creo que lo conté en una prédica. Y ya vamos terminando, esto es lo último. Dice que había un muchacho en el barrio que era bastante peligroso, el típico delincuente del barrio que todo el mundo ya lo tiene visto. Y dice que un día le llamó la atención porque de pronto el muchacho este desaparece de la escena de las calles y de golpe aparece todo el día vestido con traje y con un libro abajo de su brazo. Y al pastor, el que hoy es pastor y líder de una región, dice que le llamó muchísimo la atención. Él estaba con su conducta mostrando las grandezas de Dios. Era un testimonio vivo de las grandezas de Dios. Y dice que el pastor me comenta a mí, porque me lo contó él a mí, creo que lo contó aquí en Modo Radio cuando hicimos una entrevista, dice, a mí me llamó tanto la atención ese muchacho, porque era un delincuente, ahora lo veía con traje, con un libro que quería saber qué era. Y fue aparentemente al lugar, o habló con él, no sé, no me acuerdo bien, pero a él le llamó mucho la atención su conducta, y ahí conoció a Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Le predicó este muchacho, el que era delincuente? No, simplemente andaba con un traje y con un libro abajo del brazo que él no sabía qué era. Y a él le llamó la atención porque ya no era más el delincuente del barrio. ¿Sí? Él, ex delincuente, mostró las grandezas de Dios. Esta persona que menciona aquí Jesús mostró a través de su testimonio su sanidad, y con su sanidad mostró la grandeza, misericordia y milagros de Dios. También nos respalda el llamado a Dios. El testimonio es un respaldo del llamado de Dios. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre, el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, del que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús estaba diciendo, yo soy más que Juan. Y los discípulos se preguntaban, ¿y cómo sabemos que eres más que Juan? Por el respaldo de Dios. ¿Qué dice Jesús? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Perdono pecados y sano enfermos. Por ejemplo, Juan el Bautista no perdonaba pecados porque no tenía la autoridad para eso. De hecho, ningún ser humano de carne y hueso puede perdonar un pecado. O sea, no puede venir la hermana y decirle, quiero confesar este pecado, y yo decirle, bueno, estás perdonada. No, eso lo tiene que hacer Dios. Yo no tengo la capacidad de perdonar pecados de nadie, ni siquiera los míos. O sea, Dios me tiene que perdonar a mí también, ¿sí? Mas Jesús sí tenía esa capacidad. Y como si fuese poco, después de perdonar pecados, lo sanaba, porque en varias ocasiones el Señor que le dijo, vete, eres sano, no peques más. Y eso los volvía loco a los religiosos. Decía, ¿cómo perdonas pecados y sanas gente? Solo Dios puede hacer perdonar pecados. Por eso decían, por el mismo Belcebú el diablo hace esto. Porque no podían entender que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía la capacidad de perdonar pecados y a su vez el Padre
lo acompañaba con milagros. Y otros religiosos decían, pero no importa si a ustedes les molesta que él perdone pecados o no, nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Y se contradecían entre los religiosos. Uno decía, no puede, ningún hombre puede perdonar pecados, solo Dios. No entendían que él era el Mesías. Y después otros religiosos decían, bueno, está bien, lo que ustedes dicen quizás sea correcto, pero Dios lo está apoyando. Y los mismos religiosos decían, pero nadie puede hacer las obras que éste hace si Dios no está con él. O sea, ¿quién va a libertar al paralítico, al ciego, a los quebrantados de corazón, a cambiar las conductas de la gente si Dios no está con él? Porque las obras de Jesús eran buenos frutos. Con esto terminamos. ¿Cómo logramos un buen testimonio? Primero, por la fe. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. La fe en Cristo. Y el buscar a Cristo logra un buen testimonio. 2, con la decisión de cambio de conducta. Yo tengo que empezar a buscar un buen testimonio. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, Hechos 10:22, y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Llegó un ángel a la casa de Cornelio y le dijo, Cornelio, Dios vio tus oraciones, vio tus conductas y vio tu buen testimonio. Anda a buscar a Pedro que él te va a predicar algo más. Te va a dar testimonio verbal de Jesús. Ahora, Pedro le da testimonio de la existencia de Jesús gracias al buen testimonio que Cornelio tenía con sus conductas. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, testimonio de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, está todo muy lindo lo que predicás, sé testimonio verbal y oral de Cristo, pero no te olvides en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Primera de Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Ya lo vimos ¿sí? Testimonio de buenas obras. ¿Dónde impacta el buen testimonio? El buen testimonio va a impactar en mi propia vida, cambiando de conducta, no teniendo más acusación ni del diablo ni de nuestra conciencia, si realmente cambiamos nuestras conductas. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Una persona con buen testimonio no puede ser ni acusada ni señalada por el diablo. Entonces va a traer bendición a mi propia vida. En mi familia, las buenas conductas y el buen testimonio, sin duda, traerá beneficios familiares, ¿sí? Primera de Timoteo 3:4-5 le dice el Señor que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Tenemos que tener el testimonio en nuestra familia y en nuestro hogar. El buen testimonio impacta en mi vida, impacta en la familia, impacta en la iglesia y obviamente va a impactar en el mundo. El testimonio traerá orden y armonía en la iglesia. Primera de Timoteo 3:12-16. Y en el mundo, con un buen testimonio, se abandonan los vicios, el delito, el fraude, la violencia, el engaño. Y esto, por resultado, trae mejorías en el mundo. Tenemos un mejor vecino, tenemos una persona más piadosa a la vuelta de la casa y ya no tenemos una persona que está en vicios, delitos, fraudes. No violentamos, no andamos en vicios, no corremos el riesgo de accidentes por los vicios. Bueno, traemos beneficios al mundo. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, dice la Biblia. Primera de Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué otro impacto tiene el buen testimonio en mi vida espiritual? Cuenta esta historia y se terminó. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, hijos de pastores, si quieren decirlo, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva que practicaban liberación. Buscaban gente endemoniada y querían echar fuera a los demonios. Eso es lo que hacían. Porque vieron que los cristianos lo hacían. Pero dice que en un momento
el hombre dice que en un momento el espíritu inmundo, el espíritu del diablo, el demonio, el ángel satánico, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque estos chicos decían, agarraban a las personas endemoniadas y decían, en el nombre de Jesús y de Pablo te echamos fuera. ¿Sí? Querían ministrar liberación. Y el demonio le dice, a Jesús conozco, es el Hijo de Dios. Y sé quién es Pablo, es un siervo de Dios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice el demonio. O sea, no hay testimonio de que ustedes sean hijos de Dios. No hay testimonio de que ustedes tengan el poder de Dios. En el mundo espiritual, el diablo, los demonios lo veían. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les pegó una paliza bárbaro. ¿Sí? Es como entrar aquí, alguien cae endemoniado y diga a un hermano, pastor, voy yo. Bueno, anda a liberarlo, dale. Y venga y diga, diablo, sal. Y el diablo diga, a Jesús conozco. Al pastor no sigue. Conozco al sonidista, se llama Fabián. Pero vos, ¿quién sos? Y el demonio se les tiró encima con el cuerpo del hombre. Y claro, como tienen una fuerza sobrenatural, dice que los lastimó y los dejó desnudos y heridos. Simbolismo también, los dejó humillados. ¿Qué no tenían estos chicos? Testimonio. No tenían testimonio de conducta ni testimonio verbal de Dios. Por lo tanto, los demonios que conocen el mundo espiritual se dieron cuenta que ellos no tenían autoridad espiritual, no tenían testimonio, no estaban cubiertos por Dios y fácilmente se tiraron arriba de ellos como para destruirlos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Sé que fue un estudio largo, pero un discipulado largo, pero es importante para cuidar nuestros testimonios. ¿Alguna duda antes de cortar? Ya tenemos una duda. A ver si le pasamos el micrófono. Vamos con la duda. Por ejemplo, si una persona da testimonio de un cristiano, dice, esa persona cambió de vida y esta persona le predica la palabra de Dios, pero aún así no se quiere convertir. La persona a la que fue predicada, ¿debe ser que le falta testimonio verbal al cristiano? No necesariamente eso. Ahí se va a cumplir. ¿Viste cuando leímos el versículo que dice, cuando el Señor mandó de dos en dos a predicar, mandó gente con buen testimonio de conducta y mandó gente con buen testimonio de palabra? ¿Y qué le dijo el Señor? Si te aceptan, la bendición de Dios caerá sobre ese hogar. Y si te rechazan, sacudid vuestros pies y cuando venga el castigo para esa ciudad, para esa casa, será peor que Sodoma y Gomorra. Te doy otro ejemplo. Cuando Jesús predicó en Jerusalén, ¿qué dijo? Oh Jerusalén, cómo te quise abrazar como la gallina abraza a los polluelos, mas no quisiste. Cuando venga el día del juicio, tu juicio va a ser peor que Corazín, que Capernaum, que Sodoma y que Gomorra. Ahora, ¿Jesús tenía testimonio de conducta y verbal? Y sin embargo no lo quisieron escuchar. Y ahí mismo los condenó, dijo, cuando venga el juicio va a ser más tolerable para estas ciudades pecaminosas del Antiguo Testamento que para ustedes. Porque Jesús mismo después dice, porque si ellos, Sodoma y Gomorra, hubiesen visto lo que yo hice aquí, hasta el día de hoy estarían de pie todavía, como diciendo se hubiesen convertido ellos, y ustedes no quisieron. No, te tienen que pasar el micrófono porque no tengo oído biónico acá. Y veo poco, no leo los labios tampoco, así que... ¿Y es mejor seguir predicándoles o dejarlos? Eso lo va a recibir el predicador. La Biblia dice, no le eches perlas a los cerdos. Y considera a las personas que niegan la palabra de Dios como cerdos. Y depende de la misericordia de Dios y del corazón de esas personas y del tiempo de paciencia que Dios tenga con esas personas. Pero en determinados momentos Dios habla de seguir regando la higuera, seguir cavándola para darle oportunidades. Pero en otros casos el Señor dice que hay personas que son como cerdos.
¿Y cuál es la característica del cerdo? Si vos al cerdo le tirás una manzana podrida y una perla, no dice, no, a ver, espera, la manzana podrida no tiene valor y esta perla me puede hacer millonario. El Señor Jesús comparó a los incrédulos y a los que no aceptan su palabra como cerdos a los cuales no se le debe tirar perlas. Las perlas son las palabras de Dios, las promesas, el amor de Dios. Y hay gente que no las merece, porque lo único que mira son las cuestiones de la tierra. El cerdo siempre mira para abajo. Por eso siempre fue considerado como un animal muy terrenal. Y el pecado del cristiano a veces es considerado como un cerdo, o el incrédulo como un cerdo. ¿Qué es lo que la gente prefirió cuando Jesús llegó a Gadara y liberó a 2 endemoniados que tenían legiones de demonios adentro? Prefirieron a los cerdos y le dijeron a Jesús, no nos interesa el mundo espiritual, ni el cielo, ni los demonios que estos tipos tenían. Tampoco nos interesa que ellos estén sanos, nos interesa los cerdos que se precipitaron en el mar. Entonces, esas personas eran como esos cerdos que murieron. Y iban a morir así, sin fe y sin esperanza. Y no entendían, no pudieron ver que tenían al Hijo de Dios liberando y echando. A ver, si vos mañana vas a predicar a una casa y ves con tus propios ojos que un paralítico se levanta, indudablemente si toda la casa no viene a Cristo son cerdos. Y le tiraste una perla a cerdos. Porque cualquier persona con 2 dedos frente va a decir, bueno, mira, no entiendo mucho el cristianismo, no entiendo mucho la fe, no sé bien lo que predicás, pero lo que acabo de ver me está hablando de algo que excede las cuestiones físicas de la tierra, estás hablando de algo sobrenatural. Por lo tanto, voy a ir a buscar a ver qué es eso. Ahora, si uno dice, no, yo no quiero eso, como hicieron los de Gadara, dejaron el poder de Dios y los endemoniados que había liberado y se fueron detrás de los cerdos, indudablemente esa gente no es digna de la palabra de Dios. Y esos son los que la Biblia dice, no le echéis perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque se darán vuelta y las pisotearán, dice. O sea, no le va a servir. Entonces, si yo voy caminando por la calle y veo una manifestación de gente que está pintando las iglesias diciendo muera Jesús y rompen una Biblia, o sea, tengo que estar muy mal de la cabeza para querer ir a predicarle a esa persona porque está hecha un cerdo, ¿entendés? Salvo que Dios me diga, voy a hacer algo extraordinario, juicio de Dios, palabra de Dios, misericordia de Dios, lo que sea, algo extraordinario. Entonces el Espíritu te dice, anda. Si no, si estás en tu sano juicio y en tu sana mente, nunca vas a ir a hacer eso. Porque te va a pasar igual que ese hombre que le dijeron, no vayas a tal isla porque hay caníbales y nadie puede entrar. Y él dijo, no, les voy a hablar de Jesús. Se lo comieron entero, obviamente. Hasta el fémur se comieron. Ahora, ¿qué fue? ¿Un misionero que murió por la causa de Jesús? No, fue un ignorante que entregó su vida de manera vana. Porque esa persona podría haber sido más útil llevando el evangelio a diferentes partes del mundo y no darle de comer a unos caníbales. Ahora, si Dios te dice, hijo mío, ¿por qué te crees que Dios le dijo a Ananías personalmente que vaya a hablar con Pablo? No iba a ir nunca, si Pablo era un asesino. ¿Quién va a ir ahí? Nunca. Vos te vas a meter en un loquero, en un centro de salud mental, en un pabellón de agudos, gritando Jesús te ama, vas a salir en sangre de ahí. Ni para transfusión de sangre vas a servir. Ahora, si Dios te habla y te dice, ¿por qué crees que los endemoniados de Gadara los liberó Jesús y no ellos, los discípulos? Porque era algo muy específico. Dice que los endemoniados de Gadara rompían los grillos, andaban desnudos por los cementerios, los ataban con cadenas y las rompían. Eran el terror de todo el pueblo. Tuvo que ir Jesús a ese lugar. Ahora, Jesús tenía un plan perfecto ahí. Si Dios te manda con un plan perfecto a un lugar donde está lleno de cerdos, anda tranquilo que va a ser algo extraordinario. Y si no, anda, da media vuelta y seguí con tu plan, porque si no vas a morir muy joven innecesariamente cuando Dios te puede usar en otro lugar. A este se lo comieron los caníbales, innecesariamente. Innecesariamente, no tenía un plan Dios. Fue una cuestión de ir a tirarle perlas a cerdos. Y la Biblia dice, se van a dar vuelta y las van a pisotear. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a dar por terminado el estudio y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.
Bueno, ha llegado un momento